Buenos días a todos los telespectadores de Paravisa Digital. En el programa de Pequebichos a Consulta de hoy vamos a hablar de los hurones. Vamos a hacer una introducción a qué son estos pequeños bichos. Aquí está Rocío con Zipi Zape, que nos va a empezar a hablar de estos pequeños seres. Muy bien, como bien sabéis, los hurones en la actualidad se están introduciendo más como mascotas y los podemos ver más como animal de compañía, ¿vale? Pero antiguamente se utilizaba sobre todo para la cacería, un poquito para hablar un poquito de la historia, para la caza de conejos, se utilizaba también con los lobos y en América se utilizaba mucho para el control de las plagas, sobre todo de las ratas. Porque claro, ahí había muchos edificios y las ratillas ya sabéis que se meten por muchos escondrijos y ellos son los perfectos cazadores de ratas y de escondrijos. Entonces pues metiéndose en madrigueras. Entonces les venía de lujo utilizarlos como ellos. Pero parece que son animales que se han ido utilizando en la actualidad, pero no es así, porque desde el 250 a.C. Ya tenemos escritos y descripciones de estos animales en Egipto, en Europa y sobre todo en Grecia también los utilizaban mucho y le tenían mucho cariño. Entonces son animales que son animales domésticos desde hace muchísimos años, porque también muchas veces las personas dicen, bueno, no deben de ser animales que estén en cautividad, pero no es así, porque el hurón de por sí no tiene por ejemplo, no hay ningún hurón que esté silvestre, exactamente. Conocemos el turón de la estepa, que sí que vive de manera salvaje, pero ese tipo de turón, aunque nos parezca físicamente igual, no es de la misma familia, o sea que hurón como tal solo conocemos el hurón doméstico, ¿vale? Un poco hablando de su biología, para que conozcáis un poco en sí, hoy vamos a hablar de la alimentación, de cómo es el manejo de estos animales, cosas muy importantes, que parece una tontería, pero enriquecimiento ambiental. Pero también tenemos que conocer... Estos niños se aburren mucho. Se aburren mucho, son animales muy curiosos, ¿vale? Pero un poquito conocer su biología. Muy bien, los machos casi siempre son más grandes que las hembras, pesan un poquito más, alrededor del kilo 600, y las hembritas son más finitas, más pequeñitas y suelen pesar unos 600 gramos o por ahí. Son animales que son carnívoros, ¿vale? Su fuente de alimentación es la proteína y sobre todo tienen un ciclo de reproducción un poco extraño, porque ellos se guían por las horas de luz, ¿vale? Dependiendo de la duración del día, de las horas de luz que tenga el día, pues van a entrar ya en su época de reproducción. Y sobre todo, las hembras ovulan solamente si hay una persecución por parte del macho y si también hay una estimulación vaginal, ¿vale? No es el ciclo que nosotros conocemos de otros carnívoros. Después, muy parecido al del gato, que también necesita una ovulación inducida, que en cierto modo eso es un pequeño éxito reproductivo, porque así se asegura que haya en el momento de la cópula se produzca la ovulación y así el índice o el porcentaje de fecundación con una sola monta es mayor que si es una ovulación no inducida. Exactamente. Después, esperanza de vida, pues tenemos desde los 8 años, incluso hay hurones que duran hasta 12 años si tienen una buena calidad de vida. Luego, vamos a hablar de algo muy importante, que es en sí el mantenimiento o el manejo de estos animales. Algo fundamental es dónde van a vivir, el alojamiento. Importantísimo. La mayoría de las veces el tamaño de la jaula puede que no sea importante, pero es que lo fundamental en estos animales es que salgan. No son unos animales que deban de vivir enjaulados. Pueden estar enjaulados un momento, bueno, por si no estamos en casa y tal, y tenemos que supervisarlo cuando estén fuera de la jaula. Pero sí que es muy importante que el tamaño de la jaula, el tiempo que esté, pues que sea lo suficientemente alta para que ellos se puedan poner de pie, para curiosear, para moverse bien. Y sobre todo es muy importante que sea espaciosa para que tenga su parte de la camita.
que sencillamente su dormitorio, su sala de estar y su retrete. Exactamente. Y su salita, mini salita de juego, ¿vale? Es muy importante que sea una jaula buena para hurones porque, como sabéis, el principal carácter de estos animales es que son curiosos y son muy inteligentes, entonces van a ir buscando cualquier escondrijillo, cualquier fisurilla que tenga en la jaula para escaparse, ¿vale? Entonces, que sea apta para los hurones. Luego, muy bien, entonces, como os comentábamos, el sustrato es muy importante, pero que sea eso, o suelo macizo, o bien que haya toallas, o sitios que él se pueda acurrucar, ¿vale? La zona de su camita también es muy importante, que sea tipo nido, porque ellos obviamente viven en madrigueras, y lo que van a querer es buscar un refugio, ¿vale? Entonces que esté calentito, que esté un poco aislado y apartadito en la jaula. Después, lo bueno que tenemos estos animales, que como veis, son animales que son activos, tienen su momento de tranquilidad, son animales que son cariñosos, no te me vayas, pero es importante el enriquecimiento ambiental, ¿vale? Es muy importante en estos animales que los tengamos entretenidos, poniéndole pequeños retos, ya sea con el olfato, escondiéndole algún tipo de chuche, de comida, muchas veces simplemente poniéndole tubos, ellos se van metiendo por los tubos y juegan mucho rato, todo lo que sea apto para la imaginación. Sí. ¿Y qué más cositas? Es muy importante también que sepáis que ellos pueden vivir perfectamente con conejos, con perritos. De hecho, su mami es una perrita, ¿vale? Quien los cuida y está muy bien con ella. Hola, mi amor. Y es muy importante que sepáis que no se recomienda que convivan con conejos o con roedores, ¿vale? Pueden convivir, lo que pasa es que simplemente son sus presas, o sea que es más fácil que las ataquen. Muchas veces si conviven desde pequeñito no hay ningún problema, ¿vale? Pero con gatos y con perros pueden convivir perfectamente. Con personas, genial, con los niños, de ellos Zipizape son muy buenos con los niños, ¿vale? Son animales que nos proporcionan pues eso, mucha actividad, mucha diversión, porque son muy muy graciosos, jugando entre ellos. Y como veis también son muy tranquilos a veces y son muy cariñosos, ¿vale? Después, tenemos que hablar, que es muy importante, de la dieta. Bueno, sí, también son entretenidos, porque hemos tenido que hacer un pequeño corte porque me han pegado el bocadillo, pero bueno. Entonces, la alimentación, importantísimo. Sí. La alimentación es muy importante en los hurones. Tenemos la suerte ahora mismo, en la actualidad, que hay piensos específicos formulados para hurón. Y es muy importante que le compréis piensos para hurón, porque, como decía, y de calidad. Porque la alimentación en estos animales es muy importante para un buen desarrollo y sobre todo para que no tenga problemas hormonales. Y estos piensos están formulados sobre todo base pues proteína y un poquito menos de hidratos de carbono y de fibra, ¿vale? Si los alimentamos a base de pienso, que es muy importante, que tengamos mucha agua a disposición, a libre disposición. La mayoría de las veces se recomienda que lo pongamos el agua o la comida sujetos a la jaula, porque si lo ponemos en un cuenquecillo ellos son muy activos y la mayoría de las veces pues lo van tirando. O lo van escarbando o mil cosas que van haciendo. Entonces, importante, agua a libre disposición y también la comida que esté siempre en la jaula o en su sitio, ¿vale? Porque son animales que tienen el intestino muy cortito, son de tránsito intestinal muy rápido. Rapidísimo. Entonces es muy importante que ellos vayan picoteando poquito a poco, que lo van haciendo. Y sobre todo tienen muchísima actividad y eso consume también mucha energía. Entonces si le dejamos periodos largos de ayuno puede provocarle bajones de azúcar o problemas digestivos o metabólicos porque se agotan. Exactamente. Después, algo importante que tenéis que conocer son las enfermedades que pueden padecer nuestros animales. Sí, bueno, como buen ser vivo, pues tienes también sus patologías y sus enfermedades. Aquí, pues bueno, podemos hablar, pues también puedes tener pulguitas, garrapatillas. Bueno, la garrapata es más difícil, porque ellos son bastante más bichos, más rápidos que la garrapata, y se las quitan ellos mismos, pero las pulgas no. Las pulgas se mueven todavía más rápido que ellos, entonces es más difícil, es más fácil que puedan tener pulguitas. También pueden tener ácaros del oído, pueden tener otitis, lo mismo que nosotros, pueden también sufrir problemas de boca, en fin, patologías generales como puede tener cualquier otro gato, perro, conejo o roedor. Luego, a nivel de enfermedades propias, la más importante ahora mismo sería el moquillo, lo mismo que tiene el perro. El hurón es susceptible de enfermar del moquillo.
Recordar que esta enfermedad sí tiene su vacuna, se vacuna al igual que los perros. Muy efectiva la vacuna y vamos a conseguir que el animal no nos enferme. Pero si no se vacuna y enferma, realmente esta enfermedad, al igual que en el perro, llega a ser mortal. Y es más, en el hurón es más susceptible de desarrollar la patología antes que el perro, entonces es bastante más seria. Hay otras enfermedades, también tienen la enfermedad leutiana, que por fortuna aquí por ahora no se ha extendido, la tenemos suerte, que da unos cuadros gastrointestinales tremendamente fuertes y generalmente es mortal también. Pero sobre todo las principales patologías que suelen presentar este tipo de animalillos suele estar relacionado más en el campo de patologías y alteraciones hormonales. Pueden sufrir insulinoma, de hecho ya tuvimos un caso de un insulinoma en un hurón, insulinoma y sobre todo diabetes también indirectamente, las patologías a nivel pancreático y sobre todo también muchas patologías a nivel del sistema reproductor. Por eso se recomienda siempre castrar al hurón y la hurona. Aunque parezca que es una cirugía y tal, siempre es recomendable. También indirecta, sobre todo en el caso de la hurona, pues vamos a quitarnos los folículos persistentes, los celos persistentes, piometras, que esos son que seguro que lo habéis escuchado, frecuentes. El celo persistente. Como bien sabéis, los hurones, sobre todo las huronas, su ciclo reproductivo, como hemos dicho antes, va dependiendo de la duración de los días solares, sí. Exactamente. Cuando empiezan a entrar los días, por ejemplo, de marzo a septiembre ya, que empieza a haber más de 12 horas de luz, entonces cuando ya la hembra y el macho empieza ya a entender que viene la época de reproducción. Y después muchas veces esos quistes, esos folículos ováricos, pues como son de ovulación inducida, pues el folículo se queda ahí, no termina de ovular, no termina de romperse, no hay una involución de ese folículo. No se finaliza el celo y se continúa. ¿Y eso qué va a provocar? Pues bueno, que el útero ya no sepa si está en reposo o está en qué fase del ciclo está, va a generar más infecciones de útero, en fin, una serie de patologías que a largo plazo pues sí nos van a dar muchos problemas. De hecho vemos como la hurona empieza a perder mucho el pelo, tenemos alopecia, tenemos problemas sanguíneos. El animal se ve estéticamente, físicamente que no está bien, ¿vale? Y eso puede incluso terminar, si no lo cogemos a tiempo, con la muerte del animal. Es un proceso muy grave. Es serio. Entonces, lo que recomendamos es exactamente igual que los animales. Se castra antes del después del primer celo, cuando ya hemos visto que haya de los 6 a los 9 meses, ¿vale? De los 6 a los 9 meses, de enero, febrero, por ahí, suele ser una buena época para la castración. Y es exactamente igual, como ha dicho Carlos, que una gata, una perra, una ovarioesterectomía, ¿vale? Y simplemente, pues, eso, en el primer año del animal, pues se puede castrar sin problema. También aquí tendríamos una ventaja. Generalmente los hurones castrados huelen menos, porque eso hay mucha gente que dice, es que huele a hurón, y bueno, los hurones huelen a hurón, los perros huelen a perro y los gatos huelen a gato. Lo mismo que las personas olemos a personas. Claro, entonces tenéis que quedaros muy importante con esta charla de hoy, que siempre se ha escuchado, hay que quitarle las glándulas al hurón para que huela menos. También, eso es falso. Eso es un gran error. De hecho, podemos perjudicar mucho más al hurón. Lo importante es castrar, por ejemplo, al macho, que son los que huelen más fuerte, castrar al macho, porque es la glándula sebácea la que por la influencia hormonal, ya sobre todo en la época de cría, empieza a segregar, obviamente por la naturaleza, más olor, ¿vale? Entonces ese olor está producido por la glándula sebácea. Si castramos al animal, bajamos la testosterona y bajamos esa influencia hormonal y la glándula sebácea va, exactamente, la eliminamos y entonces la glándula sebácea empieza a bajar su secreción. Y entonces no va a oler tanto, siempre va a oler a hurón, un olor así muy dulzón, pero bajamos ese olor tan fuerte, tan marcado. Luego después estaríamos hablando de vacunaciones. Exactamente. Bueno, en principio aquí tendríamos dos tipos de vacunaciones, como siempre hablamos. Por un lado, las enfermedades propias del hurón, que básicamente lo que se vacuna es el moquillo, es por ahora la principal vacuna de enfermedades propias del hurón. En Estados Unidos sí existen algunas cepas para vacunar frente a la enfermedad leutiana, que es donde realmente están teniendo más problemas. Por fortuna aquí en España todavía no nos ha llegado esa enfermedad. Y sobre todo, ahora hablamos vacunación obligatoria, como ya hablamos en la charla de la rabia. Es un animal de compañía.
Y como animal de compañía tiene que estar identificado y tener la rabia. Legalmente tiene que estar identificado con microchip, con su pasaporte, y la legislación sí que nos obliga a tener una vacunación antirrábica periódica. Como ya hablamos en la charla, como estamos diciendo antes, ya hablamos en la charla de la rabia, los hurones no son los principales transmisores de lo que es la enfermedad, pero por su hábito y por su forma y por su filogenética tienen la tercera especie que tiene más riesgo de transmitir la rabia al hombre, y por eso se hace sistemáticamente, hay que vacunarlo. Y bueno, y ya por otros cuidados, pues básicamente sus desparasitaciones, su spray o pipetas para los bichos, sus desparasitaciones internas de forma regular y poco más. Y la verdad que son bastante simpáticos. Pero sí hay que vacunarlos, sí que hay que tenerlos con su microchip y con sus vacunitas, que es muy importante. Y ya os digo, si tenemos una buena alimentación, un buen enriquecimiento ambiental, son animales súper divertidos. Sí. Y vamos a pasar muy buenos ratos con ellos. No te aburres nunca. Y ya veis que tienen sus momentos de segunditos de paz, segunditos de actividad, ¿vale? Así que nada, con Zipi y Zape nos despedimos hoy, ¿vale? Esperemos que os haya gustado. Hoy hemos traído algo más diferente de lo que estamos acostumbrados a ver. Y nada, animaros, que son animales súper divertidos. La verdad es que sí. Muchas gracias. Get back, Ruffy, bash Ruffy, get back, you flea infested mongrel.